A ver, hablar un sábado santo pues no es fácil porque es un día en que si salimos del tema clásico del sábado santo, que es la soledad de la Virgen, pues no sabe uno muy bien qué decir, ¿no? El año pasado el Señor me puso delante lo de las abejas por aquello del cirio y este año yo estaba obtusa. No, le dije, bueno, puedo dejar pendiente el capítulo de los zánganos, pero no lo veía como muy así para seguir el tema. Entonces dije, vamos a buscar algo. Para las que no estuvisteis el año pasado y no sabéis de qué hablo, el tema de las abejas están los vídeos en YouTube y luego está publicado en el libro. La verdad que es un tema muy bonito lo de las abejas, ¿no? Pero claro, yo decía este año el sábado, ¿qué digo? Dios mío, ¿qué digo? Y entonces lo que procede es hablar ya de la vida que esperamos, de lo que viene después de la resurrección, ¿no? Y claro, si tenemos en cuenta todo lo que hemos vivido ayer, pues hoy hay que presentar un tema que de alguna manera a ver, no es que nos relaje, que no hay que relajarse, ¿no? Y de hecho lo que voy a decir tampoco relaja, ya lo vais a ver, pero sí que sea como menos hierro, que tenga menos hierro, que dé así un poco, el año pasado muy silvestre a las abejas, pues este año es totalmente evangélico, si no os hacéis como niños, ¿no? Y que tendrán que ver los niños con lo que hemos vivido ayer y con la resurrección. Bueno, pues yo creo que tienen que ver un montón, ¿no? Porque la vida nueva que Jesús nos viene a traer, la vida nueva resucitada, tenemos que vivir la vida de los redimidos. Jesús lo dice, yo no lo invento, es la de los niños. De hecho, él en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, nos dice lo siguiente. Dice, un día los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más grande en el reino de Dios? Que es lo mismo que quién es el más grande en el reino de los redimidos, de los resucitados, ¿no? de los de la vida nueva. Y él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como estos niños, no entraréis en el reino de Dios. Cualquiera que se haga tan pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino. Y el que acoge a un niño como este por causa mía, me acoge a mí. En cambio, al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen al cuello una rueda de molino y lo sepultaran en el fondo del mar. Cuidado con mostrar desprecio a uno de estos pequeños, porque os aseguro que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Esto lo dice Jesús, no he inventado nada. Si no os gusta, muy mal, que es palabra del Señor. Y yo creo que tiene muchísimo que ver con lo que estamos viviendo hoy, porque habla eso, del reino y de la vida nueva que la resurrección de Cristo inaugura, ¿no? La resurrección de Cristo hace vigente. Es un relato, bueno, como todo lo del Evangelio, sencillo. El relato es sencillo, el Evangelio no tiene grandes pretensiones literarias, ¿no? Y nos encuentra algo, o sea, nos encontramos con algo de la vida cotidiana. La vida como se desarrollaba en torno a Jesús. Jesús estaba por la calle y por allí pues había niños, ¿no? Que correteaban. Entonces, según pasaba alguno, fácilmente cogía a uno de los que andaba por allí y lo atrajo y lo puso en el medio. O sea, no tuvo que ir a buscarlo lejos. Los niños estaban por ahí. Es un relato, pues, como digo, muy humano. Y Jesús les dice esto en un momento. Jesús nunca dice las cosas por casualidad. Aunque parece que las dice como a lo tonto, haciendo ser tonto, nunca da puntada sin hilo. O sea, busca el momento oportuno para soltar la cosa oportuna, ¿no? Entonces la pregunta ya se las trae. Porque ellos todavía estaban en ¿quién es más? ¿Quién es el más grande? Pues claro, cuando tú preguntas lo que no debes, pues la respuesta te cae en la cabeza. Y esto le pasó al bendito que preguntó, que no sabemos a ciencia cierta quién es, ¿no? Pero da igual, eran todos más o menos, ¿eh? En ese aspecto tenían todos la misma mentalidad y los mismos deseos. Unos lo manifestaban y otros no lo manifestaban, pero lo tenían dentro. Esto es lo típico. En una comunidad siempre hay dos o tres que son las que dicen las cosas y el resto las empuja por detrás para que las digan. Pues entre los apóstoles igual, di esto, di lo otro, pregunta. Y siempre hay un tonto que va y pregunta y se va a cargar por preguntas, ¿no? Pues este es lo mismo, no sabemos quién fue. ¿Quién es el más grande en el reino? Dijo Jesús, ven para acá. Agarró al niño y le soltó el espíritu, ¿no? Y el otro se quedó como diciendo, yo no he sido, eran todos estos, pero bueno,
En el fondo todo es igual. ¿Qué indica esto? Pues lo humanos que eran los discípulos, lo pobres que eran los discípulos, que estaban en un momento en que estaban celosos unos de otros. Para que no nos vamos a acordar del famoso capítulo, porque esto pasa en Mateo 18. Bueno, pues Mateo 20, 2 capítulos después, aparece la mamá de los Zebedeos, también la bendita señora, con la misma historieta, que a ver que si sus niños los colocamos bien, ¿no? Y bien situados en el reino y tal. O sea, después de esto, van y le dicen a su madre, oye, si tú intercedes, una madre es una madre, seguro que no, nada, le salió igual que al resto. O sea, quiere decir que 2 capítulos después seguían en la misma situación, ¿no? A ver quién es el más importante en el reino, ¿no? A ver quién va a tener el puesto más relevante. Eso indica pues, que entre ellos había competitividad de la mala, piques y celos. Y dices, ¡qué alegría! Tenemos remedio todavía, ¿no? O sea, si estamos así, hay remedio. De hecho, Jesús, al final, ayer lo veíamos, dice que a pesar de todo eso, están limpios, ¿no? Eso es lo más esperanzador. O sea, no les desecha por eso. Es más, hace su obra con ellos, a pesar de eso, ¿no? Y por encima de eso, le siguen sirviendo. Y Marcos nos narra prácticamente la misma escena, pero con mayor énfasis todavía. Marcos la narra así. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó, esto todavía es más interesante, ¿de qué discutíais por el camino? O sea, debían de tener cada circo y cada pollo y cada polémica. ¿De qué discutíais? Como haciéndose el tonto, ¿no? Diciendo, no sé de qué hablabais, contadme, contadme. Luego, a mí me gusta porque también les provoca. Se podía callar y decir, estos no tienen remedio, ¿no? Entonces, para que suelten, les provoca, les pregunta, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban. Decían, esto va con segundas. Porque por el camino habían discutido sobre quién era el más importante. Jesús se sentó, o sea, con paciencia, esto requiere tiempo, ¿no? Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y cogiendo a un niño, lo puso en medio, lo estrechó entre sus brazos y les dijo, el que acoge a un niño de estos por causa mía, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no es a mí a quien acoge, sino al que me ha enviado. Es la misma escena, pero con, pues eso, con matices diferentes, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues lo que os digo, muy humano. Por un lado, los discípulos son conscientes de sus valores personales y quieren, unos más, otros menos, unos más espabilados, otros más pánfilos. Había alguno, pues como el pobre Felipe, que las luces no se le encendieron nunca, le quedaban pocas. Yo estoy convencida de que era bueno, pero era corto, porque lo de muéstranos al Padre y nos basta, y dices, pero vamos a ver, llega hoy o qué, ¿no? Bueno, ellos se conocen entre ellos, saben que no son todos iguales, saben que unos tienen unos valores y otros tienen otros, y no se ponen de acuerdo, y ellos quieren saber, para ellos es importante saber cuál es el estatus de cada uno, cuál es su puesto. O sea, no son capaces de vivir sin saber eso, porque no hace más que preguntarlo, y además discuten de eso, o sea, podrían discutir de otros temas, ¿qué vamos a comer esta noche? No, discutían quién era el más importante, ¿no? Quién era el primero. Y entonces quieren que Jesús mismo les diga, como palabra autorizada, quién es el primero, quién es el segundo, cuáles son los derechos de cada uno, sus obligaciones. Eso lo de a mí que me lo diga Jesús, que no me lo diga el pecado, ¿no? Una palabra autorizada. Quieren saber si se reconoce que uno empezó a seguir a Jesús antes que el otro, si uno es más aventajado en algo que en otro, eso como puntúa. Quieren saber todo eso, ¿no? Y incluso intervienen en algunas ocasiones, como os he dicho, la madre de los Zebedeos, pues una tercera persona, para conseguir una información precisa, porque eso les preocupa mucho. Y en medio de todo esto se plantea la pregunta, ¿no? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Eso significa, en primer lugar, que Jesús determine una norma para medir eso,
para organizarse, ¿no? O sea, a ver, él que nos dé una pauta, una norma, una fórmula para ver cómo medimos luego a las personas y las encasillamos en el reino, donde tiene que estar cada uno, ¿no? Y detrás de este deseo, que es como muy humano, muy terreno, ¿no? Humanísimo, aparece una cuestión más importante, que es a la que tenemos que ir, ¿no? Y a la que yo quiero que vayamos hoy. En el nuevo orden de cosas, en el nuevo orden vigente después de la resurrección de Cristo, ¿cómo van a ser las cosas? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el segundo? ¿Quién va a ser el tercero? ¿Quién va a mandar? ¿Quién se va a encargar de esto? A ver, que nos lo deje todo bien organizado, porque ya estamos discutiendo bastante, ¿no? Y Jesús les contesta, les responde con una acción simbólica que tiene una gran plasticidad, ¿no? No les suelta un discurso larguísimo, sino que coge a un niño que andaría por ahí y lo pone en el medio. Y es una manera de decir, ¿no? De hablar, porque él coge al niño, lo estrecha entre sus brazos, lo dice claramente Marcos, y les dice, de alguna manera, no se lo dice, pero les dice entre líneas, vosotros, que sois adultos, pretenciosos, ambiciosos, mirad, este es el criterio. Este es el más grande. Y los otros se quedarían mirando con una cara de póker como diciendo, ¿qué di? No era eso lo que habíamos preguntado, ¿no? Pues Jesús, ellos preguntan cómo quieren y Jesús contesta como le parece. Entonces, este monigotín, pues es el más grande. Y se mirarían unos a otros con cara de total interrogación, de no entendemos nada, ¿nos está vacilando o cómo es esto, ¿no? ¿Qué les pasa? Pues que con el modelo que propone les pone el mundo patas arriba, les descuadra del todo, les descoloca del todo, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? Porque si es una vida nueva, es absolutamente nueva. Lo que Jesús quiere dejar claro es que el reino de Dios no va a ser como este mundo, en el que hay dominadores y dominados, ¿no? En el que hay siempre oportunistas, listos, caraduras, trepas, frescos, buscad más sinónimos, que viven chupando la sangre a los de al lado y que son los que se consideran triunfadores y magníficos frente a los otros pobres desgraciados que son los fracasados, ¿no? Entonces Jesús quiere dejar claro que lo primero de todo es que en el reino las cosas no son así, no van a ser así. En el reino nuevo, en el reino de la vida resucitada, en la vida nueva que Él nos procura con su resurrección, la situación se va a invertir totalmente, ¿no? Se va a dar totalmente la vuelta. Y de hecho hay otro pasaje evangélico que a mí es de los que más me toca el corazón, Mateo 11, 25, 26, en que Jesús bendice al Padre por esto, ¿no? Cuando dice, bendito seas Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas, las cosas importantes del reino, a los sabios y prudentes y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien, ¿no? Y aquí no lo dice, pero en el Evangelio dice que Jesús exclama esto transportado de gozo, lleno de alegría, ¿no? Para Jesús es una alegría que en el reino las cosas sean justo al revés de como son aquí, ¿no? ¿Y qué hacemos entonces con el niño? Que ya lo tenemos aquí en el medio, nos lo ha puesto de modelo, miramos al niño y dice, Dios mío, un niño. O sea, el niño es el paradigma de la vida nueva y resucitada, el ejemplo, ¿no? Porque no es una invención de ningún teólogo, es que es Jesús mismo quien lo ha dicho y quien nos lo ha puesto como un ejemplo. Pues lo primero que vemos en un niño es que en el niño comienza una vida nueva, una nueva vida. El niño es el que tiene la vida por delante y sin estrenar, ¿no? Y el adulto, pues, tiene ya la vida afirmada,
Con lo cual, cuanto más adulto, y esto es una realidad hasta físicamente, no más viejo, o sea, de nuevo nada. Claro, cuanto más adulto, más viejo, cuanto más niño, menos viejo, esto es obvio. Y el niño tiene una vida por delante, es una vida que empieza y una vida que está abierta. El adulto ya tiene la vida organizada, lo tiene todo colocado y pobre del que se lo descoloque. Y si se le descolocas, pues acaba atacado de los nervios y con un tranquilizante porque no duerme. Ese es el adulto, ¿no? Entonces, el niño lo primero que hace es presentarnos los valores del adulto totalmente invertidos, totalmente al revés. Como el reino invierte los valores del mundo. El adulto es el mundo y el niño es el reino, ¿no? El adulto, cuando se refiere al niño, porque esto es muy típico, ¿no? A no ser que sea un adulto muy degenerado, muy bruto, normalmente a cualquier persona adulta le hablas de un niño, hace referencia a un niño y naturalmente uno se enternece hacia el niño, ¿no? O sea, generalmente los niños nos suscitan ternura, salvando Herodes y algunos tipos así, pero normalmente los niños a los adultos nos mueven a considerarlos con cariño, con ternura. Pero en el fondo, el adulto tiene en su subconsciente una especie de rencor secreto con respecto al niño. En el fondo todos le tenemos envidia. ¿No habéis oído nunca el comentario? Yo lo he hecho muchas veces. ¡Qué pena que nos hagamos mayores! Sí, porque en el fondo todo lo que tiene el niño cuando uno se hace adulto se le estropea, porque tiene que ser adulto, ya no puede ser niño, ¿no? Y en el fondo tenemos ahí una secreta envidia, ¿no? Que nos cuesta reconocer. Por eso la escena es impresionante, porque a todos los que tenían todo montado, a los apóstoles en ese momento y a todos los que a lo largo de la historia hemos leído el pasaje evangélico, Jesús con el niño, con todo el respeto, nos ha dado en la cabeza, ¡pam! Porque nos ha desmontado, no nos ha dado en rostro. ¿Cómo? Yo aquí matándome por ser estupendo y ahora me dices que tengo que ser como este. O sea, en el fondo no deja de ser a lo largo de toda la predicación cristiana, estas palabras de Jesús acerca de los niños, pues siempre han jugado un papel relevante. Pero como suele pasar también con las palabras de Jesús, las hemos manipulado y adaptado a las circunstancias muchas veces según nos ha convenido, ¿no? Y incluso ha habido no creyentes que ante estas palabras de Jesús nos han tachado, ¿no? A los creyentes, a los cristianos, de que nos refugiamos en una actitud inmadura, irresponsable, incluso poco sana ante la vida, ¿no? O sea, como que no somos capaces de asumir la vida en toda su crudeza y entonces nos refugiamos en esas palabras de Jesús para permanecer en una actitud de no afrontar la vida como es. Hombre, a lo mejor ha habido creyentes que lo han hecho así. Mi experiencia es que lo más difícil del mundo, y ahora lo vamos a ver, es hacerse justamente así, ¿no? Yo el ejemplo que pongo siempre es Santa Teresita. Santa Teresita nos la pinta como si fuera, pues eso, una especie de cosa meliflua, un repollo con lazos, porque habla del niño Jesús, de la infancia espiritual y de ser pequeña, ¿no? Y sabemos que la virtud que más destacó en ella, en grado heroico, fue la de la fortaleza. O sea, es mucho más difícil hacerse pequeño y sobrellevar la propia pequeñez que ir de prepotente por la vida, ¿no? O sea, ir de prepotente por la vida, iba a decir, cualquier idiota más o menos lo sabe hacer. Ser sencillo de verdad, no infantil, que no es lo mismo. Ser sencillo de verdad requiere una gran fortaleza y una gran madurez, ¿no? Es que ser maduro es una cosa y ser adulto es otra. Ahora lo explico. Entonces, volvemos al tema. ¿Qué quiere decir Jesús cuando le da tanta importancia al niño? Pues, siguiendo el esquema de Romano Guardini, me cambio de autor. Vale, es que luego si no me acusan de que siempre digo lo mismo. Pues, en esta Pascua he tenido Padre Cantar la Mesa, Padre Mendizábal, ahora Romano Guardini.
Guardini nos da tres ideas diferentes, ¿no?, acerca de lo que Jesús puede querer decir cuando da tanta importancia al niño. La primera idea está contenida en una frase: el que acoge a un niño como este por mi causa, me acoge a mí. Acoger. Acoger quiere decir siempre abrirse a algo y dar a eso espacio e importancia. Acoger a un niño es darle espacio e importancia y abrirse a él. Por instinto natural, el ser humano acoge aquello que puede legitimar, que le puede producir rendimiento, que le puede resultar útil, que le puede aportar algo, y sobre todo acoge lo que considera importante. Lo que no considera importante, prescinde, no le interesa, ¿no? Y el niño no es capaz de todo eso. ¿Por qué? Porque el niño no acoge nada en función de la utilidad, de la importancia, del rendimiento, de lo que vaya a sacar. El niño no calcula todo eso, no. El niño es puro inicio, no tiene ningún prejuicio, y el niño espera todo, porque como no tiene nada, vive en una actitud de total apertura y de total espera. El niño, esto es muy importante pensar que el niño es el que ha resucitado con Cristo, que es en lo que estamos, ¿no? El niño no puede obligar al adulto a que lo tome en serio. Y de hecho no le solemos tomar mucho en serio a los niños, porque todavía es pequeño. Entonces es la razón genial que tienen los adultos para no tomar a los niños en serio. Es pequeño. Como si ser pequeño fuera ser de segunda clase, de tercera clase, o... Como es pequeño, pues el niño que diga lo que quiera, que piense lo que piense y que haga lo que le dé la gana, es pequeño. ¿Cuántas veces decimos, no en mal plan, pero sí con un tono un poco condescendiente y en cierto modo despectivo, pues cosas de niños, como si las cosas de niños no importaran, no son tomadas en serio? Pues las nuestras van por ahí. El problema con el que nos estrellamos es cuando queremos que nos tomen en serio. Es como si dijeran, cosas de niños, pues son cosas de los cristianos, que los pobres pues no llegan a más, ¿no? Las personas que se consideran auténticas son las mayores. ¿Por qué? Porque se considera que el niño todavía es niño, todavía no está maduro, y entonces se le trata con mucho cariño, pero no se le considera, no se le toma en serio, si solo es un niño. No puede saber lo que quiere, si solo es un niño, ¿no? A mí me pasaba mucho eso con la vocación. ¿Cómo vas a saber si tiene vocación si solo tiene 17 años? Que lo sabía. Pero era una de las objeciones que ponían, ¿no? Que era muy joven, como si todo dependiera de la edad en esta vida, ¿no? Es verdad que a veces hay cosas que sí, o que cambian, porque vas creciendo, pero hay certezas que no cambian. Cambiará la vivencia, pero no la seguridad. Entonces yo sabía con toda seguridad a los 16 años y a los 15 que quería ser monja, igual que lo sé ahora. Otra cosa es que mi vivencia entonces no era igual que la de ahora, evidentemente, pero la seguridad la tenía igual. Bueno, pues uno de mis problemas por los que no podía tener vocación es porque tenía 17 años cuando lo dije. Pues lo siento por todos, pero todos equivocados, porque aquí estamos, ¿no? Bueno, pues con los niños pasa eso, son cosas de niños, y como son cosas de niños, pues a los niños no se les tiene en cuenta, ¿no? A los seguidores de Jesús, a los del reino, el mundo pues, tampoco nos van a tener mucho en cuenta. El Evangelio no es tenido en cuenta, ¿no? Nuestra norma de vida, Jesús mismo, pues como que no es muy tenido en cuenta, ¿no? Y este sentimiento hacia los niños, pensad que este sentimiento hacia los niños no lo encontramos solamente en personas frías, calculadoras, egoístas, que maltraten a los niños, ¿no? O sea, es un sentimiento paternalista que tenemos todos los adultos
instintivo hacia los niños, nos sale así, o sea, no es que se trate hacia los niños de mal plan, es que es algo que, y de hecho se manifiesta en mil cosas, porque no hablamos con los niños como con los adultos. Cambiamos el tono de voz, cambiamos el término. Hay de ciertas cosas de las que no se puede hablar con los niños, porque damos por hecho que el niño no lo va a entender. Y entonces renunciamos a dialogar con los niños de muchas cosas. Y si se las explicamos, estamos 3 horas devagándonos los sesos para ver cómo se lo explicamos al niño para que lo entienda. Y de repente el niño te da una explicación a ti y dices, anda, pues si ya lo sabía. Es que el niño es niño, pero no es imbécil. Son 2 cosas distintas, ¿no? Y ese es un fallo pero porque es algo que instintivamente los adultos hacemos con los niños. Bueno, pero que quiero decir que es normal. Entonces, de alguna manera, el mundo nos va a tratar así, ¿eh? O sea, que tenemos que estar preparados para ser considerados, pues eso, que estos pobres que no se ubican, que no se enteran, que son medio bobos, que ya a lo mejor cuando lleguen a ser adultos, pues, no sé, pasa eso con la fe, ¿no? Tú tienes fe, claro, porque todavía no has estudiado filosofía y dices, ¿y qué tendrá que ver la velocidad con el tocino? Es que ahora todo el mundo da por hecho que en el punto en el que estudies filosofía vas a perder la fe. Que si tienes fe es que eres un infantil y todavía no has estudiado filosofía. Y dices, bueno, menos mal que hay filósofos que demuestran que se puede estudiar filosofía y seguir teniendo fe, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pues esto pasa un poco así, ¿no? El que tiene fe es que es un infantil, es que todavía como persona no... En el punto y hora que dé el salto y como persona se cultive y tenga estudios y avance, entonces perderá la fe, ya será una persona, dejará de ser infantil. Pero esto en el mundo es como muy normal, ese es el concepto que se tiene, ¿no? Y Jesús dice, si acogéis al niño, si os abrís al niño, no es porque no pueda hacerse valer, ¿no? Porque eso es como demasiado poco para vosotros. Entonces Jesús dice, mirad, no nos lo dice explícitamente, pero nos lo dice implícitamente en el gesto de acoger al niño, ponerlo en el medio y abrazarlo, ¿no? Jesús nos está diciendo, mirad, donde hay alguien que no puede imponerse a sí mismo, como es el niño, que no es tenido en cuenta como es el niño, allí estoy yo. Ese es mi lugar de predilección, ¿no? Y donde hay alguien que todavía no puede demostrar nada, Jesús dice, yo respondo por ellos. O sea, esa es nuestra gran garantía, ¿no? Que no tenemos que autoafirmarnos ni convencer al mundo de nada, simplemente tenemos que vivir en nuestra vida ya ese anuncio. Porque de aquello que no podemos responder ante el mundo, responde Dios, está el Espíritu, ¿no? Él es el que de verdad hace que nuestro testimonio sea válido. Entonces no nos tenemos que demanar los sesos de cómo se anuncia Jesucristo. Hay que estudiar un montón porque hay que saber combatir a los que vienen y te van. Entonces hay que estar preparado. Yo no digo que no haya que estar, pero es que muchas veces nos perdemos ahí. Sí, tiene que haber, pero lo principal con lo que tú vas a convencer al mundo es porque Jesucristo va a responder por ti, ¿no? O sea, no tú. Porque efectivamente, si yo tengo que convencer al mundo del Evangelio con mi ciencia y mis propios argumentos, pues no voy a avanzar gran cosa. Cuando yo no me pueda explicar, cuando yo no me pueda justificar, ahí está Jesús respondiendo por mí, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que entender, ¿no? Que nuestro testimonio es el de un niño. Y un niño no se mata con grandes argumentos por hacerte creer las cosas. Las dice y si te las crees bien y si no te las crees es tu problema. Pero no saca una lista inagotable de argumentos para convencerte de lo que está diciendo. Él simplemente es, vive y dice. Y si no le creen, pues se coge de hombros y se da media vuelta y se va a otro sitio donde le hagan caso. Tal cual. Pero no se dedica a convencer a nadie. Eso en la mente de un niño no entra, ¿no? Eso es la mente de un adulto. Además ya entra ahí el amor propio, el prurito, el no voy a quedar mal, ahora mismo saco yo aquí toda mi lista de argumentos. En un niño no. Y sobre todo, que el niño si ve las cosas mal dice, se lo voy a decir a mi padre, porque yo ya aquí me he perdido, ¿no? Y el padre lo arregla. Pues nosotros tenemos a Jesucristo, ¿no? Cuando no podemos responder por nosotros mismos, Él responde por nosotros. El niño en este momento
si lo pensáis despacio, adquiere un significado totalmente nuevo. Él desmonta, ¿no?, todos nuestros conceptos, todos nuestros valores. Al niño no le interesa el futuro gran cosa, no le interesa el dinero, no le interesan los criterios de utilidad, de rendimiento, que son los que privan entre los adultos, ¿no? Y Jesús nos dice con esto algo verdaderamente importante. El niño es el futuro del cristiano. El cristiano, si es cristiano, tiene que ser un niño, y si no, es que no puede, es incompatible con el reino, ¿no? De los que son como ellos es el reino, o sea, los que son como ellos resucitan con Cristo, ¿no?, a una vida nueva. Y Jesús de alguna manera nos dice, de alguna manera, esto lo dijo Guardini, que me parece precioso, de alguna manera les está diciendo a los discípulos: mirad, yo he tomado en serio a este niño, ¿no?, tan en serio que lo he defendido con mi sangre, y por eso su valor es infinito. No por él en sí mismo, sino por mi sangre. Por eso, sabed que cuando te encuentras con un niño, con un sencillo, con un simple, con uno de los que no cuentan, te estás encontrando conmigo, ¿no?, porque me importa tanto que lo he cubierto con mi sangre. Esa es la primera idea. La segunda, que nos da Guardini, es una advertencia que nos hace Jesús, ¿no? Es una advertencia severa, de las veces que Jesús habla con mayor dureza, ¿no? Dice: al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una rueda de molino y lo sepultaran en el fondo del mar. Nos llama la atención porque normalmente Jesús no habla con esa dureza, son muy pocas las ocasiones en que utiliza expresiones tan duras, ¿no?, lo cual indica lo que le duele, lo que le hiere, ¿no?, que se toque a sus pequeños, ¿no?, a los sencillos, a los inocentes. Y de hecho añade: cuidado, esto que voy a leer son palabras evangélicas también, cuidado con mostrar desprecio a uno de estos, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. El niño es un ser indefenso. El cristiano es un ser indefenso. El niño no puede defenderse de los adultos. No puede competir con la influencia que ejercen la astucia, la experiencia, bueno, la superioridad intelectual de cualquier adulto sobre un niño. Y si el adulto es mala persona, pues puede envenenar al niño, deformarle, confundir su sentido de la justicia y de la injusticia, robarle en definitiva la infancia, la sencillez, el candor. Se puede pervertir fácilmente la mente de un niño, ¿no? La mente de un niño es fácilmente manipulable, ¿no? Y el niño, si se encuentra con un adulto así, no es capaz de defenderse de esa manipulación, por sí mismo no puede, ¿no? Es incapaz. Y Jesús por eso dice: cuidado, porque donde vosotros veis a un ser indefenso, reside un misterio divino que es inviolable y que es sagrado. Y no voy a consentir que eso se quede, o sea, que un crimen así quede sin castigo, ¿no? El que se atreva a manipular o a tergiversar este misterio divino inviolable que reside en un niño, en el alma de un niño, comete un desafuero tan grande que Jesús dice eso, que mejor, para evitar eso, que le pongan una piedra en el molino y lo tiren al mar, o sea, que se lo cargue directamente. Es indicativo de lo que a Jesús le duele, porque normalmente Jesús
no se refiere así, o sea, suele disculpar muchísimo y tener mucha paciencia con todas las limitaciones que ve, ¿no? Pero cuando se trata del escándalo del niño, del maltrato del niño, Jesús se muestra, pues como en el templo, furioso. Es de las veces en que actúa con mayor dureza, ¿no? Porque al fin y al cabo ese niño, como el templo, pues guarda un misterio, ¿no? Guarda lo sagrado, lo intocable, lo inviolable. Y este texto que os acabo de leer, el texto evangélico, es uno de los pocos de la Escritura en los que se habla de un ángel protector. Ah, es que existe el ángel de la guarda. Te dices, bueno, sí, no es que te acuerdes de él, no te acuerdes de él, le tengas devoción, no le tengas, pero Jesús habla del ángel protector, o sea, no es un invento pío. Lo que sí es un invento pío son las estampitas del niño por el puente con el ángel de la guarda para que no se le haga el puente, que a mí me ponen de los nervios, dices, pero bueno, no sé, es que claro, no han convertido una especie de cosa meliflua, cursi, dulzona, como el corazón de Jesús cuando nos lo pintan con un fresón, pues igual, pero el ángel de la guarda, se han cargado al ángel de la guarda como el corazón de Jesús, pues no han visto la típica estampita, o el bebé dormido y el ángel de la guarda maricando al bebé en la cuna, y o sea, por Dios, es más cursi, ¿no? Pues no, lo cierto es que todos tenemos un ángel, en este pasaje evangélico está, que nos cuida, pero que no es un cursi. No, es que lo pintan de tal manera que con encajitos. Si es niña va de rosa, si es niña va de celeste, te dicen, mira, quiero que se jubile. Yo no sé, mira el marrón, yo qué sé, o sea, es como... Claro, o sea, lo del ángel de la guarda es que nos lo han deformado de tal manera que yo reconozco que en eso tengo un trabajo para hacer, como que yo paso mucho del mío, no sé lo que hará el pobre, casi no tengo mucho trato con él, me imagino que me cuida porque aquí estoy. Pero nos lo han presentado de una manera tan dulzona, tan así, que el pobre ángel mío, pues paso de él, a ver si me reconcilio con él, después estoy en vías, sin propósito para esta Pascua, porque solamente me acuerdo de él cuando tengo que aparcar y no tengo sitio. Me reto y pum, se va un coche y yo aparco. Pero solamente lo utilizo para aparcar, entonces como que queda muy mal, ¿no? Pero es verdad que aquí, en este pasaje evangélico, Jesús habla del ángel que nos cuida, pero que no tiene nada que ver con esa cosa cursi que nos han vendido, que no nos gusta nada a ninguno, ¿no? Tenemos que pensar una cosa, ¿no? Lo dice aquí Javi, esa figura gloriosa que es un ángel, el ángel es la primera, los ángeles son las primeras criaturas de Dios, antes que el mundo creó los ángeles, ¿no? Y está dotada de un poder muy grande, o sea, Dios llenó a los ángeles, o sea, les dotó de un gran poder, ¿no? De un gran poderío. Y que siempre, cuando se aparecen al hombre, los ángeles, si vais viendo en los relatos bíblicos, cuando hay relatos, cuando los ángeles son presentes a los hombres, pues son los mensajeros de Dios, ¿no? Y Dios les envía con sus mensajes, siempre el saludo de los ángeles empieza por no tengas miedo. O sea, lo primero que el ángel siempre dice es no temas, no tengas miedo, porque lo que viene de parte de Dios nunca es temible, ¿no? Lo que viene del Espíritu de Dios nunca, aunque nos sobrecoja por lo grandioso del misterio, pero no es para ser temido, ¿no? Sino para ser gozado, para ser disfrutado. Dios nunca envía un mensajero con una mala noticia, sino siempre con buenas noticias. Otra cosa es que el impacto con lo sobrenatural nos sobrecoja y entonces los ángeles lo primero que hacen es tranquilizarnos. No hay nada que temer, ¿no? Esto es de Dios y esto es bueno. Y entre Dios y nuestro ángel custodio hay un acuerdo en lo que se refiere a la preocupación por lo santo y lo sagrado que reside en nosotros. O sea, mi ángel custodio está para cuidar mi alma, ¿no? Lo sagrado que hay en mí, no para buscarme aparcamiento, aunque yo sé para eso. Sí, porque también, pero hay que buscarlo. O sea, si me busca aparcamiento pronto no pierdo la paciencia, eso es para ir de viaje. Pero no, en realidad tengo que reconocer que mi ángel cuida mi alma, ¿no? El depósito sagrado que soy yo, porque Dios le ha encomendado que cuide ese vaso sagrado que soy yo, ¿no? Y hay un acuerdo entre Dios y mi ángel custodio para protegernos, ¿no? Sobre todo para protegernos del error, del sufrimiento, de la tentación,
de la muerte. Y dice Jesús, que es algo que... Cuidado, porque si intentas manipular o maltratar a este niño, detrás de él está su ángel. Y su ángel está siempre viendo a Dios. Está siempre en la presencia de Dios. Más aún, en el niño está presente Dios. Si te acercas demasiado a él, estarás en contacto con alguien que lleva directamente al Dios escondido. Entonces, ay de ti si lo profanas. Ay de ti si lo escandalizas. No es una broma, ¿no? Es una profanación, escandalizar a un inocente. Aquí pone Jesús de manifiesto la dignidad sacrosanta de los seres indefensos, no solo de los niños, por supuesto de los niños, pero todos aquellos seres que la sociedad desprecia porque no son útiles, porque no brillan. Aquí tenemos el fundamento bíblico, no es un tema para entrar ahora, ¿no?, de por qué nunca podemos admitir que la vida humana se manipule o se frustre, ni antes de nacer, ni tampoco después de nacida, ¿no? El ser que tiene una deficiencia hay que cargárselo, no sirve, que lo quiten. Un enfermo terminal, que lo quiten. Que se lo carguen, ¿no? Está su ángel, ¿eh? O sea, el enfermo terminal, el indefenso, el que no cuenta a los ojos del mundo, es como el niño, ¿no? Lleva dentro a Dios, lleva dentro lo sagrado. Y su ángel, lo que acabo de leer, está en la presencia de Dios. Y hay del que escandalice o violente de alguna manera a uno de esos indefensos, ¿no? Más le valiera, le pusieran una piedra al cuello y le echaran al mar. Esto es muy importante porque vivimos en una sociedad en que el utilitarismo es tan brutal que llega hasta medir la inteligencia de las personas, las capacidades intelectuales y por supuesto las físicas. Y si no llegan a un mínimo, lo descalifica, ¿no? Dios, gracias a Dios, no mide así, ¿no? Nuestra medida, la medida de los que resucitamos con Cristo tiene que ser la de Dios, no la del mundo. La tercera idea que nos presenta Guardini, la de mayor alcance, porque es como más amplia, da lugar para mucho más, ¿no? Es, os aseguro, palabra del Señor, y que aquí la ataca la palabra, os aseguro, no hay duda, que si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino. Así que a ponernos las pilas y a empezar. Porque o esto o no. Hombre, Señor, todavía aquí, 27 años en un convento y no habla de años, no habla de convento, sino que hay que hacerse como niños. Pero hombre, vamos a tener algo puntual el hábito, 27 años aquí, en fin. Si no te haces como niño, da igual que estés en el convento, que seas el Papa o que estés en la gloria de Bernini. No, bueno, si no te haces como niño no estás en la gloria de Bernini. No, es fundamental. Todos los que están en la gloria de Bernini se han hecho como niños, porque si no, no estarían allí, ¿no? Pero que quiero decir que da igual lo que hagas. El otro es accidental. Si no te haces como uno de ellos, no hay posibilidad de entrar en el reino. Así que atención, porque hay que ponerse a ello en serio ya, sin más dilación, porque a todo esto si nos morimos sin habernos puesto a ello, imagino que es estropicio, no. O sea, hay que empezar ya. Pascua infantil. Jesús establece una norma, ¿no? Que es que para entrar en el reino hay que hacerse como niños. La actitud del niño, por lo tanto, se colige y se deduce, es la más genuina para poder participar en el reino. Pero, ojito, porque anda que no se ha abusado también de esto. Como de todo, claro.
¿Cuánto se ha abusado de estas palabras, ¿no? En aras de hacernos como niños para entrar en el reino, cuántas tonterías, cuánta necedad, cuánta sensiblería, cuánto sentimentalismo, cuánta mediocridad humana y religiosa se ha escondido detrás de esas palabras, ¿no? O sea, no podemos tampoco acuñar moneda falsa, o sea, hay que ser veraces, o sea, interpretar las palabras de Jesús bien, ¿no? Con verdad. ¿Cuál es el verdadero significado de estas palabras de Jesús acerca de la actitud del niño? Pues lo primero que hay que hacer es mirar qué tiene el niño que no tenga el adulto y que Jesús nos pueda presentar como norma de conducta a los adultos. A ver, no nos va a presentar ni los pañales, ni el chupete, ni el biberón. No. Eso sería un lidismo idiota, ¿no? O sea, no. La inocencia. A ver, esto hay que aclararlo. El niño no es inocente. El niño es ignorante. Que no es lo mismo. Inocente era Jesús en el momento que murió. Y no era ignorante. El ignorante simplemente es ignorante, no es inocente. Si no se entera... Decimos que ha perdido la inocencia. ¿Cuándo decimos que el niño ha perdido la inocencia? Cuando empieza a dejar de ser ignorante y empieza a pensar y a maquinar. Entonces sale un montón de cosas. La inocencia no es esa. O sea, la inocencia original, cuando Dios creó al primer hombre no le creó tonto. Le creó inocente. Es que confundimos los términos. Adán no era bobo. Bueno, hizo el bobo, pero no era bobo. O sea, no era... era inocente porque tenía el corazón limpio, pero conocía a Dios. Hablaba con él todos los días, así, de tú a tú. La cosa se estropeció cuando metió la pata. Pero conocía a Dios y conocía mucho mejor que podemos conocer nosotras, porque no estaba el pecado como obstáculo que impide el conocimiento de Dios. Conocía a Dios con una inteligencia libre de pecado y con una capacidad de conocer, pues casi como la de los ángeles, una inteligencia muy superior a la nuestra, que se ha visto mermada por el pecado, ¿no? Luego, la inocencia no es la ignorancia. El niño no es inocente. Lo decimos en el lenguaje que el niño es inocente. No, es que no se entera. En cuanto empieza a enterarse de qué va la fiesta, Pamela, ¿ha perdido la inocencia? No, ha perdido la ignorancia. Empieza a tener noticia de cosas y eso pone en marcha su malicia natural. Pero la inocencia no tiene nada que ver. Esto es un término que la gente... No hay que robarles la inocencia a los niños, no, hay que dejarles que sigan ignorantes de ciertas cosas todavía porque es pronto, pero la inocencia es otra cosa, que no tiene nada que ver, ¿no? La inocencia tiene que ver con el pecado. El ser más inocente de este mundo es la sabiduría infinita, que es Dios. Ha quedado claro esto, ¿no? Es que esos términos los suelen confundir mucho. Entonces, quedamos que el niño no es inocente. El niño, dice Guardini, que podríamos decir que lleva en él una especie de perversión congénita. Lo que pasa es que se va desarrollando, o sea, el niño tiene su malicia ahí, y lo mismo que se va desarrollando su inteligencia, se van desarrollando otras facultades, pues se va desarrollando eso, ¿no? Ningún educador serio dirá que el niño es inocente, dirá que el niño es ignorante. Porque eso del niño inocente es un invento de los adultos, pues bueno, pues porque de alguna manera hay que hablar, ¿no? Con ello, con decir que el niño es inocente, lo que hace el adulto más o menos conscientemente es disfrutar del poder que tiene sobre el niño por la ignorancia del niño. Pero el niño no es inocente en realidad. Mientras el niño siga siendo ignorante, tú le manipulas mejor. Y de hecho, esto es algo que en la sociedad actual se ve claramente. Cuanto más ignorantes sean las personas, menos piensen, más borregos, mejor las manipulamos.
Esto es así. Las masas se manipulan mucho mejor cuando la gente no piensa, cuando la gente es ignorante, cuando la gente tiene un bajísimo nivel intelectual y les tenemos todo el día embotados para que no piensen nada cabal, nada serio. Les tenemos en el nivel de las sensaciones, de lo superficial, les tenemos entretenidos ahí para que no entren, no desciendan al plano intelectual y mucho menos al plano espiritual. Les dejamos en el plano de lo sensual, les entretenemos a nivel de sentidos y con eso luego les manipulamos mucho mejor. Porque la persona libre es la que utiliza su inteligencia y decide. Si le dejamos en el nivel de lo sensual, el hombre no piensa, el hombre no decide y se le manipula fácilmente, ¿no? Pues con el niño, los adultos, de alguna manera hacemos eso, no en mal plan, pero entendedme, es mucho más fácil cuando el niño está quietecito y hace todo lo que tú le dices. Cuando el niño te sale respondón o preguntón, pues muerte. Cuando empieza ¿y por qué? ¿Y por qué? Dice que deje ya de preguntar, porque ya no sé qué más decirle, ¿no? Pero el niño cuando pregunta, lo que está buscando es su autonomía. Necesita saber para ser autónomo. Y es perfectamente legítimo, pero agota. Y cuando no se le contesta, se frustra, se enfada y va a buscar por otro sitio, porque necesita la información para ser autónomo. Y los adultos necesitamos, en cierta manera, que el niño siga siendo tonto para que se esté quieto, para tenerle de alguna manera controlado, ¿no? Esto es psicología pura a la vez, o sea, es como muy normal, ¿no? Pues en la fe pasa lo mismo. Pero volvemos a lo que estábamos, que es qué rasgos del niño destaca Jesús para poder entrar en el reino, ¿no? Pues mirad, el adulto tiene una cosa que el niño no tiene, en principio: metas, intenciones. El adulto quiere conseguir tal o cual cosa. Y para conseguir tal o cual cosa, la meta que tenga, busca medios y utiliza medios. El adulto ve las cosas en función de su utilidad. Y de sus posibilidades de uso. Ese es su criterio. El niño no. El niño ve las cosas y no tiene intenciones de ese tipo. Vamos a ver, el niño tiene sus intenciones, quiere este o quiere lo otro, pero son intenciones inmediatas, no es a largo plazo. El niño no quiere ser presidente del gobierno y está pensando en que va a estudiar tal cosa, después va a hacer tal oposición, después va a militar en no sé qué partido político y por fin el niño no vive mucho más el presente, ¿no? El niño quiere esto aquí, ahora, porque quiere esto, pero no tiene esa proyección de futuro que condiciona la vida de un adulto y que le esclaviza. Porque si ha decidido que tiene que llegar a ser presidente del gobierno y toda su vida está encaminada a esto, pues el 99% de los españoles se van a ver frustrados porque no lo van a ser. Pero gran parte de su vida y de sus energías las centra ahí. El niño no. El niño busca lo inmediato. No tiene intenciones tan a largo plazo, ¿no? Y eso le hace libre, no le condiciona, porque si no consigue lo que había querido puede experimentar la frustración de un momento, pero se le olvida y se pone otra cosa. No se queda ahí estancado, ¿no? Quiere esto y como no lo consigue acaba desesperado y de un humor fatal. No, quiere esto, no le sale, llora 10 minutos y se pone otra cosa. No se complica más la vida, vive al día, vive el presente, el futuro le preocupa. Para un niño decir la semana que viene es lejísimos, mañana ya es mucho y de aquí a la tarde está bien, pero ya más lejos, ¿qué vamos a hacer esta tarde? El niño nunca te pregunta qué vamos a hacer pasado mañana, no sé qué es un viejo prematuro. El niño, ¿dónde vamos? Quiero ir a la calle, quiero hacer esto, vamos a ver una película, vamos a jugar, vamos a ahora lo inmediato. Si le frustras eso en ese momento, pues sufre en ese momento, pero no mucho más, porque no lo ha planeado con mucha antelación. Pero si tú estás planeando una cosa un mes antes y al final no te sale, el grado de frustración es mucho mayor, ¿no? Pues, el cristiano tiene que vivir su presente, su momento, lo inmediato, ¿no? Y eso le hace libre. No vive esclavo ni del pasado ni del futuro.
¿Qué nos quiere decir Jesús? Pues que el niño está todavía en el puro encuentro con las cosas. Para el niño todo es nuevo, todo le hace una ilusión tremenda, todo es interesante. Y en torno al niño, los acontecimientos se pueden desarrollar libremente y sin grandes problemas, porque no se les tiene mucho... Y vamos a llevar al niño al parque, de pronto no le vamos a llevar al parque, le vamos a llevar a comer palomitas y se cambia el plan sin ningún problema. Vete a cambiarle el plan a un adulto. Como se lo digo, se va a mosquear, tendrá otra cosa en la agenda, el niño ni tiene agenda ni cosa parecida. Tiene que ir al colegio, se le lleva y si su madre le dice hoy no vas al colegio por tal cosa, pues tan a gusto el niño no va al colegio. Es que es justo lo contrario. El niño vive colgado de lo que deciden por él, de lo que hacen de él. El adulto lo tiene todo planificado. Y como le cambian los planes, como se lo decimos, y además te echa una bronca, mire usted, no se pueden cambiar las citas así, porque que uno tiene su agenda, no se puede hacer. Es justo lo contrario, pues el cristiano vive al día, y aunque su padre le cambie los planes 20 veces al día, si de verdad es niño, no le afecta. Te deja conducir y vive tan a gusto, sin ningún problema, sin ningún trauma, ¿no? Sí. Como mucho llora 3 minutos y en cuanto le pones otra cosa, se pone la cosa nueva y se olvida de lo anterior. No está rayándose la cabeza, ay, venga, lo que me han hecho y no me han llevado y me van a ir al parque y no he ido al parque y no sé qué. No, eso lo hacemos los adultos. El niño dice, no hay parque, pero ahora hay pelota. El niño, pelota, mira. Y ya se centra en eso. Y ya, o sea, el sufrimiento le dura nada porque se deja conducir, porque es libre, porque no ha estado asido ni al deseo de hacer esto, ni al deseo de hacer lo otro. Entonces, si le cambian los planes sus padres, está tan a gusto. Si Dios nos cambia los planes y somos niños, viviremos tan a gusto. Pero claro, si somos una especie de viejos en la fe, pobre Dios que nos cambie los planes. Le montamos un cisco. El adulto posee grandes dosis de artificialidad. Todo es artificial en el adulto. No deja que la existencia sea como es, sino que la modifica. Hay una cosa que se llama cultura, que no tiene nada que ver con ser culto. Cultura es saber una serie de cosas, asumir una serie de convencionalismos sociales. Se considera que la cultura encierra grandes valores. La cultura, la sociedad, y en realidad es una falta de naturalidad total y un artificio puro. Es una cadena, una jaula, donde hay que vivir encerrado. Pero si no eres un raro. Es que si no hago esto estoy solo, pues chico, más vale solo que no encerrado. Es que si no hago lo que hace todo el mundo, ¿qué hago? No hablamos de la libertad por lo que te dé la gana, en el buen sentido. Es que los sábados por la noche hay que hacer tal cosa, hay que ir a tal sitio, hay que beber no sé qué. Pues a mí no me apetece, pues no lo hagas. Sí, pero es que lo hacen todos. Y eso es lo socialmente correcto, lo bien visto, lo que hace todo el mundo. Y si no lo hago, soy una rara. No, si no lo haces, eres libre, que no es lo mismo libre que raro. Raro es raro. Y libre es el que hace lo que cree que tiene que hacer. Aunque le salen las narices, vamos, no es que yo soy muy libre, ¿por qué? Porque salgo a las 3 de la mañana y vuelvo a las 10, he hecho una... Y eso es ser libre o ser tonto. Que, a ver, si lo haces porque de verdad lo quieres hacer, yo no participo, pero te respeto. Pero solo porque lo hace el mogollón, bueno, eso no es ser tonto, eso se llama borrego. Borrego en mi pueblo, van todos juntos a donde les dicen. Va un pastor con un palo, les saca esto y un perro les ladra por el otro lado y los pobres van, no saben dónde van, pero van. No son libres, son borregos. Es que es lo que hacen todos ya. Bueno, ellos está bien que lo hagan porque para eso Dios les ha creado borregos. Pero es que eres un ser humano con una libertad libre. O sea, con una voluntad libre, es lo que digo. Y tienes que vivir libre. El niño es libre. El niño hace lo que quiere hacer, lo que le apetece hacer. Y lo que no dice que tururú, que lo hagas tú. Y si le dices al niño que hay que ser bueno y dice que sea bueno Rita, que él quiere hacer eso, ¿no? O sea, el niño es libre. Al niño no le preocupa nada aparentar ni hacer lo que hacen todos.
Es más, el mundo adulto, a ver, entendedme bien esto porque si no esto puede parecer la jungla, sobre todo las monjas, ¿eh? No, hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, hay que hacer lo que la madre Pilar, la criada del resto de la Pilar. No, porque ahora como dijo nuestra madre el sábado santo por la mañana, ¡hala! Tengo la pegada, aquí para la no, a ver, entendamos bien las cosas, ¿eh? Vamos a llevarlo a lo del espíritu, no a lo que nos... Entendamos bien las cosas. Sentada la premisa, explico la cosa. No sé qué luego esto vuelva contra mí. Dejemos bien claras las cosas. Mirad, el mundo del adulto es artificial, ¿no? Y hay una cosa que se llama educar, que es el proceso de inserción en ese mundo artificial. Voy a poner un ejemplo muy... Con un niño pequeño, de estos que están sentados en la trona, le pones delante un plato, con algo que le gusta, un tenedor, una cuchara y estas cosas que nos ponen en la mesa. Y el niño, por lógica, eso está rico, ¿cómo se come? Pues con la mano, que para eso tengo esta herramienta que me ha dado Dios, y es más fácil y a la boca. Le educamos cuando le enseñamos a comer con los cubiertos, pero el primer instinto del niño es echar la mano a lo que le gusta, porque libremente lo hace así. Luego le educamos haciéndole entrar en lo que socialmente es correcto. Hay que comer con los cubiertos, dentro del plato, masticando con la boca cerrada, pues se pueden hacer pedorretas, en fin, todas esas cosas que los niños intuitivamente hacen y les enseñamos a que eso no se hace. Y es más, le decimos al niño, eso no se hace. Es la frase típica del educador. Y el niño hace, y hace lo que le da la gana cuando te da la vuelta, porque el niño es libre y le cuesta entender por qué eso no se hace. Si es algo que le apetece y le gusta y lo quiere hacer así, es más fácil hacer así que estar pinchando. Es como aquel que le querían hacer, por lo visto yo, hacer comer los garbanzos con la cuchara y en cuanto se da media vuelta dejaba la cuchara y cogía los garbanzos uno por uno. Para el niño, coger la cuchara y los garbanzos y como no le salía, luego empujaba los garbanzos en la cuchara con la otra mano. Porque no sabía, porque era muy torpe, pues como son las niñas, entonces resulta para ellos coger los cubiertos. Al principio es la cosa más difícil del mundo, entonces hacen de todo. Y a este le decían tanto que con la cuchara, que los ponía la cuchara y luego se los metía, porque no era capaz de cogerlo bien, ¿no? Bueno, pues eso es educar. Y yo no digo que no haya que hacerlo, ¿eh? Ojo, a ver si mañana te va a ser aquí la jungla. ¿No? Hay algunas que todavía entiendo yo. Bueno, te digo... Vanessa lo tiene totalmente asumido, ¿no? Bueno, pues esto, por poner un ejemplo muy burdo, en otros niveles de la conducta, es una realidad. Hay que ser educados. ¿Y cuántas veces nos han dicho, eso no se hace, eso no se dice? Eso lo hacen los adultos. Un niño, si se lo repite al otro, es para decir, mira, que yo me lo he aprendido, de la fase superioridad, y le dice uno, eso no se hace. O dice mi mamá que eso no se hace. Me digo, a ver si será verdad o no. Yo te cuento lo que me han contado, ¿no? Entonces, de hecho, el niño, ante esa frase, eso no se hace, en un principio siempre se revela, porque su sentimiento natural es hacer lo que quiere hacer, que le dicen que no se hace, ¿no? La educación prevé cómo tenemos que actuar en cada caso y ante cada circunstancia. La educación, entendedlo en el contexto que lo estoy diciendo, nos quita la libertad. Y en la fe pasa lo mismo. Hay que ser religioso de una determinada manera. Hay que vivir la religiosidad de una determinada manera. Y hay ciertas cosas que no se hacen. Aún en la iglesia a veces nos vemos constreñidos por una serie de cosas que son convencionalismos. Eso no se hace. No se hace. Por ejemplo, lo que hicimos ayer por la tarde no se hace. Poner la cruz uno así, una vela a cada lado,
hace la genuflexión, la besa muy devotamente y se vuelve a su sitio. Lo que hicimos ayer por la tarde no se hace. Los adultos en la fe no lo hacen. Les da vergüenza. Está mal visto. Pues de las cosas hay así, ¿eh? Expresar la propia religiosidad, el propio sentimiento, no se hace. Los niños sí, los pequeños lo hacen. Los adultos en la fe están muy en su sitio y muy puestos. Pilláis lo que quiero decir, ¿no? El niño es sencillo, es sincero, pero en el niño, pues también hay que añadirlo, tampoco nos tenemos que engañar, la sencillez y la sinceridad tampoco son un mérito. El niño es naturalmente sincero y sencillo, no es por mérito y por virtud, es por naturaleza. Todavía no siente las inhibiciones que impiden al adulto ser auténtico. El adulto no es auténtico, por lo que os acabo de decir, que está dentro de un marco social, con una educación, con una serie de normas de conducta que le impiden actuar libremente, se tiene que ceñir al patrón que existe, ¿no? El niño de eso prescinde, vive libre y entonces es muy sincero, muy sencillo porque es muy espontáneo. Él muestra claramente lo que siente, ¿no? El niño es veraz, pero tampoco por mérito, sino que es veraz porque todavía su veracidad no se ha visto puesta a prueba, no se ha visto en situaciones que le lleven a mentir. De hecho, el niño, en cuanto se ve en situaciones comprometidas, empieza a mentir tranquilamente, hasta que también hay que decirle, eso no se hace. Con cuidado, porque yo me acuerdo que a mí a veces me decían que no se decían mentiras y luego yo pillaba mentiras a los mayores. Yo me acuerdo de eso. Yo decía, bueno, a mí me dicen que no diga mentiras y a mí me meten cada mentira, que para qué, yo me daba cuenta, me decían, haz tal cosa que no, no sé qué, y luego no. Y yo decía, ala, una que me han metido. Pero ¿por qué me dicen? Yo pensaba, ¿por qué me dicen que luego me van a dar un caramelo si luego no me lo dan, por ejemplo? Yo decía, y luego me dicen a mí que no diga mentiras, que a mí me dicen. Entonces hay que tener cuidado porque ellos se dan cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando el niño empieza a tener cierta malicia, ciertas cosas que defender, es cuando empieza a mentir, ¿no? Luego el niño no es veraz tampoco por mérito, sino por naturaleza, ¿no? El adulto reflexiona sobre sus actos, examina, indaga, valora, toma posiciones. En el mundo de los adultos esto se llama responsabilidad, seriedad de la existencia y ser consciente. Pero con ello, de alguna manera, a veces se quiebra la vida, ¿no? Se condiciona la vida. El niño no. El niño no reflexiona. El niño naturalmente es un ser irreflexivo. Y los movimientos de su vida son simples. Van desde él mismo a lo que existe fuera de él. Es él y su entorno, ¿no? Está abierto, eso sí, porque todo le interesa. Al principio no está cerrado a nada. Permanece abierto hacia todo lo que le rodea. El niño está en el sitio correcto, viviendo lo que le toca vivir, pero no sabe gran cosa porque no reflexiona. Vive al día. Luego ya poco a poco se va modificando esa conducta y esa apertura inicial se va cambiando, ¿no? En esta actitud del niño, y esto es lo que nos interesa, reside su propia humildad. ¿Por qué el niño es humilde? Porque no se valora a sí mismo. El niño vive sin estar continuamente valorándose a sí mismo, viendo hasta dónde llego, cuánto valgo, cuánto no valgo, cuánto importo, cuánto dejo de importar. No se hace todas esas bolas mentales. El niño vive lo que le está tocando vivir. No está continuamente valorándose a sí mismo. No da importancia a su propio yo, con lo cual no se compara con los demás. Y cuando empieza a dar importancia a su propio yo y a compararse con los demás, es cuando empiezan a surgir los celos, cuando tiene un hermano y tal. Pero mientras tanto,
vive tranquilamente sin mayores problemas. No está continuamente comparándose con nadie, no se da importancia. Simplemente su yo no es el centro, le importa lo que tiene alrededor. No vive centrado en sí, sino en todo lo que tiene. Como está abierto, hay un montón de cosas, ¿no? En su conciencia están las cosas, los acontecimientos, las personas, pero no su propia personalidad. Por eso, en su mundo aparece lo auténtico, lo que es y lo que importa. El mundo del adulto, por el contrario, está lleno de hipocresía, de signos, de apariencias, de medios para conseguir otros medios, de apariencias e intenciones y nimiedades que se toman muy en serio y que quitan la libertad. En cambio, en el mundo del niño están las cosas en sí mismas y por eso al niño lo grande, lo auténtico, lo genuino, Dios, no le asombra. Al niño no le asusta que Dios sea Dios, ni lo duda. ¿Que Dios lo puede todo? Pues sí, porque no lo va a poder, si es Dios. ¿Cuándo empezamos a dudar de que Dios lo puede todo? Cuando empezamos a ser adultos. Y empezamos a mirar las cosas desde nuestro yo. Damos la vuelta, cambiamos de posición y ya no nos cuadra nada. Y ya creer es dificilísimo. Al niño no. Al niño le dices que Dios existe y se lo cree. Al niño le dices que Dios lo puede todo y no lo puede todo, pero sí, ¿por qué no lo va a poder? Es que no se lo plantea, no duda. Dudamos cuando miramos a Dios desde nuestro yo, siendo yo el centro, desde mí. Entonces se nos cae todo, se nos complica la vida muchísimo. Y luego lo más fundamental, y ya casi termino, lo más fundamental, ya hemos quitado el romanticismo del niño, de que el niño es un ser inocente, el niño es un niño que lo sabe, y cuando empieza a saber, pues se acaba con todo el mundo, ¿no? Empieza a hacerse adulto y empezamos a perder la niñez, ¿vale? Pues hay un algo que es lo más fundamental, que es a donde quiero conducir todo este rollo, en que el niño se diferencia del adulto, y que es lo que nos importa. Y es que el niño no es artificial, para nada. No tiene pretensiones y sobre todo no tiene la angustia de aparentar y de autoafirmar el propio yo. El niño es el que es y no necesita estar todo el tiempo autoafirmándose. Por eso vive libre y por eso disfruta, porque el que está todo el tiempo necesitando autoafirmarse, pues está agotado y acaba amargado. Porque, a ver, no vive, o sea, vive para decir aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, pero si ya sabes que estás aquí, vive algo, muchacha, respira, que te vas a ahogar. No, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, que sí, ya sabemos que estás aquí, pero salvo que estás aquí, no hemos visto otra cosa mejor en ti, porque no te ha dado tiempo a mostrar nada de lo que tienes dentro. Hay personas extraordinarias que tienen muchísimo para dar, pero con decir estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, pues no hemos visto nada de lo que tienen dentro del corazón, de su riqueza interior, porque su única preocupación es autoafirmarse todo el tiempo. Viven en una especie de castillo, en un parapeto, que no se les caiga el chiringuito. Entonces, ¿cuál es su principal actuación en esta vida? Sostener los 4 palos de su sombrajo. ¡Uy, qué vida más apasionante! Pues hay quien vive así. Y este mensaje nos dice que el niño está abierto y predispuesto para aceptar esa existencia nueva que Jesús nos anuncia y nos expresa con el término reino de Dios, porque no se autoafirma. Este mensaje es muy problemático para los adultos, porque la prudencia objetiva del adulto dice que eso no puede ser eso, que no puede ser sano, que hay que ser prudentes, que hay que mirar dónde se ponen los pies.
La cautela de los adultos prevé a dónde nos puede llevar el hacernos niños. Y entonces, la cautela de los adultos hace que se revele su prudencia y que se obstinen en no querer doblegarse en recibir el reino. El adulto está cerrado en un mundo artificial, tiene miedo que todo se le venga abajo y por eso no se da por aludido y no acoge el reino, no le interesa. Los ojos de los adultos están ciegos, sus oídos sordos, su corazón endurecido, como Jesús repite en muchas ocasiones, ¿no? La dureza del corazón. Los fariseos eran superadultos en la fe. Y en el pueblo judío, los letrados, los fariseos, qué mayores eran, ¿no? Y al verlos de cerca, Jesús nos muestra toda su dureza de corazón, toda su obstinación y su perversión, la herencia del pecado. Son no adultos, son viejos, reviejos. Su memoria se remonta, pues, más de 1 milenio y medio atrás, ¿no? Hasta el tiempo de Abraham. Y por tanto, tienen una conciencia histórica y un sentimiento de superioridad del que presumen. ¿Qué pasa? Ellos son gente culta, son las autoridades religiosas, saben, investigan, sopesan, meditan, oran, y cuando viene el prometido, en el que se cumplen todas las profecías, se aferran al pasado, se apegan a sus tradiciones, a su educación, a la educación que han recibido, se atrincheran detrás del templo, detrás de la ley, y no son capaces de verle, porque son adultos, viejos. El Mesías de Dios tiene que morir a manos de los que custodian la ley de Dios. El niño, en cambio, es joven. Tiene la simplicidad de la mirada y del corazón. Los apóstoles eran niños. Discutían como los niños. Se peleaban como los niños. No entendían ni tortar como los niños. Cuando viene lo nuevo, lo grande, lo que redime, el niño lo ve, se acerca y entra en ello, lo acoge, lo admite. Jesús, por tanto, cuando nos habla de hacernos como niños, no se está refiriendo a ningún sentimentalismo, sino a la simplicidad de la mirada, a la capacidad de contemplar el horizonte y de percibir lo auténtico y de acogerlo sin pretensiones, sin más complicaciones. En el fondo, ser niño significa lo mismo que ser creyente. Una actitud en la que la fe es algo natural. Como os he dicho hace un momento, el niño cree sin ningún problema. Y en la que puede actuarse libremente y sobre todo en una actitud en la que Dios puede actuar libremente. No está apresado en ninguna educación previa, ¿no? Si no vivimos así, nunca podremos creer en la resurrección. Un adulto de estos que tiene todo controlado nunca se va a creer que Cristo ha resucitado. El niño sí lo cree sin problema. Para el niño no hay nada de sorprendente en que Dios resucite, es Dios. Para el adulto hay 1000 inconvenientes en que Dios resucite, porque en el adulto Dios está metido en su esquema, no es Dios. Lo ha esquematizado como todo en su vida, ¿no? Entonces, que Cristo resucite es complicado de entender para un adulto. Para un niño no hay ningún problema.
Hacerse como niños quiere decir superar lo que es el adulto, convertirse y cambiar radicalmente. Cuando hablamos de la conversión, siempre entendemos que hay que convertirse del pecado a la gracia. Eso lo tiene todo el mundo, ¿no? Pues hay una segunda conversión más importante, que es del estado adulto al estado de niño. Hay que convertirse de adulto en niño. Y es, yo creo que infinitamente más difícil que convertirse del pecado a la gracia. Porque el pecado no tiene ni esquema todavía. Va a su aire. Pero el adulto tiene todo tan ordenado que ¿cómo se lo desordenas ahora? El adulto no necesita a Dios, lo tiene todo organizado. No venga a actuar aquí a fastidiar el plan, ¿no? Pues para poder creer en la resurrección hay que convertirse de adulto en niño. La infancia a la que se refiere Jesús es una apertura que responde a la paternidad de Dios. Para el niño todo tiene relación con su padre y con su madre. Su universo son su padre y su madre. Confía ciegamente en su padre y en su madre. Todo pasa por ellos. Están en todas partes. Son el origen de su vida, la norma a seguir, el orden. Para un niño su padre y su madre son todo. En la figura del adulto el padre y la madre han desaparecido. Si tienen padre pasan de ellos. Porque ya son adultos, son autónomos, son independientes. El adulto no necesita ni padre ni madre. Para el adulto todo el mundo es incoherente, hostil, complicado. Y al final, este es el gran drama, el adulto se queda huérfano, se queda solo. Para el que se hace como un niño surge alguien, una presencia paternal que está en todas partes, ¿no? Que es el Padre. Jesús, siendo quien es, sigue siendo niño ante el Padre, ¿no? Acude a su Padre siempre. Es dependiente del Padre. Jesús nunca ha estado huérfano. Y la infancia es la actitud que se ve en toda circunstancia al Padre del cielo. Y es que no podemos ser cristianos sin tener Padre. Y un adulto en la fe no necesita Padre. Ya es adulto, ¿no? Necesitamos volver a la niñez, a ser niños, para tener al Padre como referente absoluto de toda nuestra vida, como hacen los niños. Y para esto, como os acabo de decir, hay que convertirse. Si logramos hacernos niños en el sentido que Jesús nos dice, hemos vencido al mundo. Hemos resucitado con Cristo. Lo dice Juan, ¿no? Este es el que vence al mundo. La resurrección en realidad es vencer al mundo. El mundo es el mundo de los adultos. El reino es el de los niños. Nosotros tenemos que vencer al mundo resucitando a esa vida nueva de niños. Y eso no es fácil. Pero es la conversión a la que tenemos que